Bienvenidos a El Gran Bajío, una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias y así dibujar el futuro de El Gran Bajío. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador de El Gran Bajío. Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast. Bueno, pues hoy tenemos a Willy Azarcoya, un gran amigo que desde que conocimos hicimos clic, sobre todo porque traemos, él es especialista, yo creo que su fortaleza más grande es encontrar esos insights, esos temas sensibles dentro de los diagnósticos, esos temas que nadie ve. Y no solamente sacar esos temas, sino convertirlos en foresights. Estos foresights son la visión que se genera sobre ciertos temas. Entonces, ¿cómo encontrar esos pequeños temas dentro de la agenda común, dentro de la agenda empresarial y cómo transformarlos en esas visiones a futuro? Creo que ese es el gran valor de mi amigo Willy Azarcoya. Willy, pues realmente tu especialidad no es el tema del cambio sistémico, ¿no? Enfocado en el desempeño comercial. Has trabajado con grandes empresas a nivel global, a nivel nacional, dentro de ellas pues OpenPay, Azteca, Holcim. Son empresas que, bueno, ya eso es por mencionar algunas, porque justo te decía antes de empezar que creo que has pasado por todas las empresas en el Bajío, pero realmente tu pasión es el tema de la educación, ¿no? Creo que ahí es donde tú y yo coincidimos, porque estamos en un constante aprendizaje de distintos temas. Digo, la verdad es que tú me ganas por 10,000 millones, porque cada ratito me dices, llorando, no sé. A ver, ahorita, ¿qué es lo último que has hecho en temas de educación? Así para que nos platiques un poquito. Me agarras en un momento en el que estoy sobresaturado. Ahorita estoy tomando un taller con Fritjof Capra, que es un pensador sistémico, que es un curso que se llama The System View of Life, que es entender los procesos y las organizaciones y el mundo como un sistema integrado interdependiente. Estoy participando con el gobierno de Bután en un programa que se llama The Right Livelihood Program, que es cómo poder crear condiciones para que las comunidades puedan generar condiciones de una mejor calidad de vida, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y ahí es donde arranca todo este tema. Bután es un país que le ha apostado a eso, ¿no? Que le ha apostado a cambiar algunos indicadores. En vez de medirse por el Producto Interno Bruto, se miden por unos índices de bienestar de toda la comunidad y hacen cosas bien interesantes. Es un programa que patrocina el rey de Bután y en conjunto con una serie de académicos del MIT y de Schumacher School y de otros lugares. Y estoy participando en un proyecto que se llama ULab 2X, que tiene que ver con cómo crear prototipos de proyectos que ayuden a impactar sistémicamente en las comunidades y resuelvan los problemas críticos. Y al final, lo vamos a ver ojalá en este tiempo que estemos platicando, tiene que ver con educarte, con tener mayores posibilidades de generar condiciones para un mejor futuro. Entonces, pues sí, la verdad es que me agarras en un momento como de muchos programas, pero bueno, la verdad es que creo que es algo que siempre me ha gustado hacer y me saturo de esos temas. Oye, Willy, a ver, para empezar, ¿no? Con un concepto, seguramente muchos de los que están escuchando, nos están viendo, no saben qué es el cambio sistémico. Explícanos así a grandes rasgos qué es el cambio sistémico. Pues el cambio sistémico es cómo enfrentar los problemas complejos que existen en este mundo y generar cambios que impacten en todo el sistema. Sistema, llámese el todo, si es una organización, si es una comunidad, no ver las cosas separadas, porque es generalmente lo que hacemos. Para mí el ejemplo más sencillo es, tú puedes tener una erupción en la piel y dices, pues me compro una pomada y me la pongo, y lo que estás haciendo es una solución muy focalizada para tener un cambio de corto plazo que no necesariamente ataca el problema desde el fundamento, desde la raíz. Probablemente eres alérgico a un alimento o el medio ambiente o vives estresado. Entonces, cuando te pones una pomada, es generalmente lo que hacemos para arreglar los problemas complejos que tenemos. El cambio sistémico tiene que ver con entender el fenómeno desde diferentes ángulos para entonces definir
cuál es ese lugar en el que se tienen que hacer los ajustes y entonces todo el sistema se vea beneficiado de la mejor manera y entonces dejes de tener erupciones. Hoy en el mundo estamos viviendo problemas muy complejos en el que vamos a necesitar una visión mucho más sistémica para poder cambiar y enfrentarnos a las consecuencias que estamos viviendo y tratar de aminorarlas, ¿no? Enfrentarnos de la mejor manera y aminorarlas. Entonces, tiene que ver con eso. Cómo entiendes un problema complejo y cómo generas un proceso de cambio que en verdad cambie, valga la redundancia, la situación y no se quede solamente en algo que se mueve y vas a gravitar a vivir ese problema otra vez. Maldita sea, justo eso me tocó ayer, o sea, me salió acá una erupción, fui a la dermatóloga aquí y me dice, y le dije, a ver, dame una crema para esto, y me dijo, no, pero ¿qué tiene? Y le dije, dame una crema para quitarme esto, por favor, y agarra y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que es o un alimento que consumiste o posiblemente ropa nueva o algo, o estás con algo diferente. Y yo, no sé, no tengo tiempo para ver eso, dame ya la solución y ya me quiero ir, ¿no? No, pues bueno, tengo esta cremita que cuesta 300 pesos, dámela, vámonos, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Completamente, muchas cosas vienen de raíz, sobre todo en un país como México, ¿no? En donde tenemos arraigado, ¿no? En muchas partes. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la Embajada de México en Nueva York, que estaba ahí, literal me tocaba hacer pasaportes, el policía de ahí era polaco. Okay. Y entonces me decía, es que no puedo entender por qué los mexicanos no saben hacer sistemas. Y cuando hacen los sistemas, no los siguen. Sí. O sea, o hay algunos que dicen, no manches, vamos a hacer este sistema, ya tenemos el sistema, y empieza el sistema y no lo siguen. Y ese es uno de los temas, yo creo que interesantes del Bajío, porque creo que en el Bajío, nosotros siempre lo decimos, creo que los empresarios del norte, sobre todo de Monterrey, están muy enfocados en emprender. Los empresarios de Chihuahua, de Tijuana, están muy enfocados en el comercio. En Ciudad de México son más financieros y en el Bajío son muy ingenieros, ¿no? Creen mucho en los sistemas. Y entonces, evidentemente, cuando llega William Sarcoya a las empresas y llega como CEO por un día, ¿no? De la empresa para ver en esos procesos, pues evidentemente todo tiene que ver, ¿no? Desde la base, desde la raíz, y obviamente tiene que ver con una educación. Sí, y fíjate, nada más para seguir como el hilo de lo que platicaste, porque creo que es importante. Cuando hablamos de educación, hablamos de la capacidad que puedes desarrollar para poder accesar a un mejor futuro, una posibilidad. Un niño va a la escuela porque está desarrollando capacidades en un proceso expansivo, ¿no? El ser humano se expande y entonces puedas enfrentarte mejor a lo que viene en la vida. Y ahorita hablaste de un tema bien particular que es nuestra necesidad de resultados de corto plazo, nuestra necesidad de que nos den una pastilla para arreglar las cosas, y eso es uno de los temas que creo que tenemos que reeducarnos porque no vamos a resolver los problemas complejos que tenemos con eso, ¿no? Y las empresas, igual que los cuerpos, se enferman por un proceso que se incubó durante mucho tiempo. A veces no es algo que pasó de un día a otro, digo. Y que no te das cuenta, ¿no? Y que no te das cuenta. O dejas pasar. Claro. Digo, te puedes enfermar porque te comiste algo que estaba echado a perder y va a tener una reacción inmediata. Y pues ahí sí échate la pastilla. El Pepto, lo que sea. Pero al final esto tiene como un proceso largo. Y para no perder como ese punto, educar tiene que ver con reordenar tus modelos mentales o aprender nuevos modelos mentales o sustituir los que tienes para decir, pues no funcionan las píldoras, porque a mí a nivel organizacional o en comunidades, los problemas complejos que tenemos, muchos vienen, o más, yo te puedo decir que el 100% al final del día se derivan en un modelo mental, en una creencia que tienes de cómo funciona el mundo, y yo creo que si hablamos, y seguramente entraremos a este tema ahorita, de la educación que viene, es replantearnos esos modelos mentales, que te tomas algo y te va a generar el beneficio, y estamos bombardeados por esos temas. O sea, las redes sociales es eso, son soluciones inmediatas, cuerpos perfectos, gente feliz, que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con una serie de cosas, y al final, pues eso incluso es lo mismo que nos afecta, ¿no? Entonces, creo que es como un ejemplo muy sencillo de cómo la educación va más allá de, pues vamos a la escuela y aprendamos, sino cómo estás preparado para enfrentar la vida y los problemas complejos que te trae la vida. No, completamente. Y
Y justamente en este tenor, ¿no? Hablando primero, bueno, de este cambio sistémico que nos platicas y cómo del cambio sistémico evidentemente tiene que ver con la educación y un cambio, ¿no? De estos modelos de pensamiento. En el Bajío, hoy, ¿tú cómo identificas cómo estamos? Yo te platicaba hace unos minutos que identificaba que había muchas escuelas internacionales. Y no solamente porque sean internacionales, hay de otras, ¿no? Que no son internacionales, pero que tienen modelos de pensamiento diferentes, porque era lo que te decía, yo veo a mis amigos en donde sus hijos llegan a reeducarlos, ¿no? Y esa reeducación, creo que la educación, digo, tú me vas guiando y corrigiendo, pero viene mucho de los niños que están en estas escuelas en donde reeducan a los papás, pero también de las empresas que tienen ciertos modelos, ¿no? Y ciertos procesos y ciertos, las 5S, ¿no? Y todos estos temas en específico, donde también se llevan a la casa. Y obviamente si tú tienes una sociedad, ¿no? En donde tienes tanto una parte de escuelas como de empresas, pues estás, por así decirlo, ¿no? Educando de una manera distinta la sociedad. Creo que si divido como la respuesta a tus preguntas, a mí me gustaría como arrancar, cuando dices cómo estamos en el Bajío, creo que siempre tenemos que entender para qué queremos hacer las cosas, ¿no? O sea, para qué queremos la educación, a qué problema responde. Creo que uno de los grandes problemas que vivimos es que vivimos en piloto automático, entonces pues el niño tiene que ir a la escuela o el chavo tiene que ir a la universidad o la persona que está buscando trabajo tiene que ir a una maestría, pero no nos hacemos la pregunta de ¿nos estamos capacitando para qué? Entonces, desde un punto de vista, vivimos en un mundo globalizado, más competitivo, en el cual tenemos que desarrollar más habilidades, etcétera. Pero por otro lado, no podemos dejar de ver los retos que estemos enfrentando en conjunto, y no me refiero solamente a Querétaro, Bajío, el país, sino el planeta. El planeta tiene 3 problemas ahorita. El primer gran problema que estamos viviendo es las consecuencias que está viviendo en la parte ecológica del planeta, y que lo estamos viendo de diferentes efectos. Está incrementando la temperatura del planeta, estamos perdiendo biodiversidad, y eso está generando una serie de efectos que, como bien decías hace rato, son imperceptibles. Cuando nos quedemos sin agua y abras tu llave y no salga, hasta ahí vas a decir, híjole, aquí pasó algo. Pero bueno, esta semana hubieron notas importantes en México acerca del nivel de desabasto que empieza a haber en algunas zonas del país. Entonces tienes el problema ecológico, después tenemos un problema social, la brecha social cada vez es más grande. Los sistemas que tenemos económicos hacen que el que tenga más cada vez va a tener más, y el que tenga menos tenga una brecha mucho más amplia, y la clase media va a estar cada vez más complicada, y eso lo único que va a generar son otra serie de efectos sociales. Y después hay otro problema que está muy documentado, que tiene que ver con una falta de sentido, de propósito en la vida de muchas personas, y eso se ve en el efecto en el número de suicidios que hay en el planeta. Desde 2010 hay una estadística que se ha seguido durante muchos años, en la cual cada vez más personas se matan a sí mismas, es decir, se suicidan, que son asesinadas por otra persona. Si tú juntas el número de personas en diferentes años, se ha dado este fenómeno. La gente que se suicida es más que alguien que se murió en una guerra, que se murió en un asesinato. Entonces, eso habla de que nos estamos matando nosotros mismos. Si tú entiendes que esos son los problemas, entonces, ¿para qué necesitamos educarnos, no? Y creo que esos problemas solamente se resuelven desde la colectividad. O sea, no podemos seguir jugando este juego de la competencia, de que solamente te tienes que salvar tú y no tienes que hacer algo por el otro. Cuando vemos un lugar como el Bajío, ¿no? Y entendemos estos estados que se han destacado del resto, gran parte se da por una educación que yo le llamaría a nivel técnico, como en ningún otro lado, ¿no? Que aquí en Querétaro, y yo lo he vivido muy de cerca, el caso de la Universidad Aeroespacial, me ha tocado colaborar muy de cerca con Jorge Gutiérrez, el rector, y a mí se me hace un caso que se debería documentar a nivel global de lo bien que han hecho el trabajo. Y hay un componente muy importante, que es que Jorge ha permanecido en el proceso. Eso es lo más importante. Yo también conozco a Jorge, y creo que esa es de verdad la clave, ¿no? de la universidad. Sí,
siendo una institución que tiene un tinte político o está fondeada con recursos públicos, de repente sería fácil que alguien quisiera brincar a otro puesto. Y Jorge creo que ha sido muy solidario. Yo se lo he dicho personalmente y públicamente lo digo. Creo que pocas personas permanecerían haciendo crecer el proyecto. Por hoy la UNAC es un modelo a nivel internacional. Importante. Entonces creo que a nivel técnico nos ha ido muy bien. Los clústeres funcionan muy bien, las universidades que han llegado, ¿no? La Universidad de Arkansas, lo platicamos ahorita antes de iniciar el podcast, que puso un precedente, ¿no? A nivel nacional, cuando llega una universidad pública de Estados Unidos a instalarse aquí. Creo que lo que sigue o lo que debería seguir es, en todos los niveles, voltear a ver a los chicos y a los jóvenes y a los adultos y formarnos en temas de cómo colaboramos. Creo que ahí tenemos una deuda. Y nada más para finalizar esta idea, Google ha hecho 2 estudios muy importantes durante su historia. A uno creo que le llamó el Proyecto Aristóteles, hace 15 años por ahí, donde agarró a todos sus empleados AAA o A players y decía, ¿estos cuates qué tienen en común? Y lo que encontraban era que eran fuertes en este tema de STEM, ¿no? De Statistics, Engineering, Math y la T es Technology, creo. Y entonces eran muy buenos en esa parte. Decía, ¿quiénes son los mejores que hemos contratado en eso? Después de 15 años hicieron otra vez el estudio y dijeron, ¿quiénes han logrado hacer más cosas? ¿Quiénes tienen mejores equipos? Los identificaron y estudiaron qué tenían. Y su conclusión es, no importa que el tipo no sea el mejor en mate, eran puras habilidades personales, inteligencia emocional, capacidad de escucha, capacidad de comunicación, resiliencia, etc. Y yo creo que la educación va en ese sentido. Yuval Noah Harari, que compartimos una afición por escucharlo. Alta afición. Alta afición, ¿no? El autor de Sapiens y de Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Él define la educación. Dice, la educación de antes era como ser un castillo. Te cavabas y tenías cimientos sólidos. Y te decía, ahorita es una tienda de campaña. Hoy en día tienes una habilidad que en 3 años necesitas tener otra. Y yo creo que ese es el tema. Y me parece que en el Bajío hay un clima de esto se mueve rapidísimo. Fíjate que vino un amigo de China que nos enviaron unos amigos en Estados Unidos. Me dicen, oye, Federico, va a ir un amigo de nosotros de China que es impresionante, es el chino más inteligente que conocemos, recíbelo acá en el Bajío y platícale un poco de lo que están haciendo. Y cuando le platicamos del Bajío, ¿sabes qué fue lo primero que nos dijo? Ya entendí qué es el Bajío. El Bajío es como China, es muy rápido, ¿no? Responde rápido. Y obviamente todo esto tiene que ver justamente por la cultura que hay. Oye, Willy, pero a ver, por ejemplo, quienes nos ven y quienes nos escuchan son empresarios, ¿no? A fin del día. Y muchas veces, pues los empresarios o la gente que trabaja en las empresas, pues tienen la posibilidad de meter a sus hijos en ciertas escuelas con ciertos modelos, pero muchas veces creemos que la educación es solamente la escuela o la universidad. Por ejemplo, a nivel empresarial, o sea, tú verías como un gran punto a favor, o sea, que los empresarios, los dueños o los CEOs o los directivos generales estuvieran invirtiendo en este capacity building o en estas tanto soft skills, ¿no? Obviamente las hard skills, pero a fin del día, o sea, una empresa en el futuro va a estar también dentro de, pues ahora sí que del mercado, también dando esta continua capacitación. Seguro, yo creo que es algo que se empieza a asomar cada vez de forma más importante, pero todavía nos hace falta comprarla y creerla. Yo creo que hay una deuda inmensa en cuanto a estratégicamente darnos cuenta que desarrollar cada vez más al equipo que tienes es tu ventaja competitiva más importante. Yo no dudaría en pensar, y si me dijeran, a ver, pon una mano y te la vamos a cortar, si no me dices cuál crees tú que va a ser la habilidad más importante en el futuro y trata de atinarle porque si no te quedas sin mano, es la capacidad de colaborar. O sea, al final,
en el pasado le hemos dado demasiado protagonismo a los planes, a las planeaciones, a la estrategia, y espero no ser como demasiado crítico en ese sentido, pero la verdad es que para mí eso no deja ser más que una intención. Pero en el momento que la echan a andar personas. Y esas personas tienen que comunicarse. Y una organización es un sistema social, al final del día. Y un sistema social se rige por conversaciones. Eso es lo que hay en un sistema. Si fuera un sistema de programación, pues son ceros y unos y es un código que se habla. Aquí son conversaciones. Entonces, tienes que apostarle a que la gente pueda colaborar. Y eso es algo que no lo hemos visto. Y en las escuelas pasa el mismo fenómeno. Yo creo que la gran deuda de las escuelas con los niños y los jóvenes es que no son capaces de ver algo diferente que no sea la cabeza y al individuo. Toda la educación está hecha y el mensaje que recibe el niño es: sálvate tú, saca la mejor calificación posible porque están compitiendo todos. Si reprueban los demás, no importa, tú sálvate y te vas a aprender si trabajas en habilidades cognitivas, memoria y etcétera. Y ese chavito va a ser capaz de enfrentar un problema en la vida con habilidades sociales. Probablemente no se las han desarrollado. O como bien decías, si en su casa trabajaron en ese sentido. Yo alguna vez leí un artículo súper bueno en el New York Times que decía que un niño saliendo de primaria debería hacer 4 cosas. Debería ser capaz de leer un libro y escribir un muy buen ensayo de ese libro. Debería ser capaz de hacer las 4 operaciones matemáticas sin bronca. Yo ahorita sé 2. ¿No? Mentalmente. Debería ser capaz de que tú lo mandaras a un lugar en donde no conociera a nadie y poder generar relaciones con esas personas. Y la 4 no me acuerdo muy bien, ahorita a ver si me acuerdo, pero eran 4 habilidades que necesitaba. Entonces fíjate cómo es un tema de poder tener la capacidad de interpretar y leer un libro y poder escribir un ensayo, ¿no? Y después, creo que el otro tema era tocar un instrumento musical. Si tienes... no, yo nunca... No, ni una de las 4... Ahora, fíjate, las escuelas ¿a dónde te llevan? Y hasta las universidades. Saca 10 en tus exámenes. Es el nombre del juego. Apréndete las cosas. Que alguien aprenda una habilidad nueva como tocar un instrumento es determinación, disciplina, coraje, tesón, todas las habilidades que desarrollas internamente. Ya es cuando dices, y eso pasa en todas las escuelas, no necesariamente, ¿no? Y bueno, hay una gran crítica al sistema tradicional. Yo soy uno de esos que lo critica, porque además para mí es como una fábrica, es como McDonald's, ¿no? O sea, se entra tantos niños, tienen que salir tantos, y los que no salen, pues es porque es materia prima que no funciona. Entonces aviéntalos a ver a dónde. Porque no entraron en las condiciones de escuela. Y eso pasa en todos lados, eso pasa en las empresas incluso. Cuando logras decir, oye, esta persona no dio su mejor capacidad en esta posición, pero ¿dónde están sus habilidades? Lo más fácil es correrlo y traer a alguien más. Y sobre todo en Asia tienen la cultura de decir, bueno, ¿dónde te movemos? ¿No? Que creo que es otro juego. Entonces, yo creo que esa capacidad de colaborar que tiene es otro juego completamente, es a donde tendríamos que movernos más rápido. Y hay muchos países que están buscando hacer eso, ¿no? Decir, ¿cómo ponemos condiciones para que la gente colabore? Para que en verdad podamos crear mejores futuros en conjunto. ¿Cómo llevamos a esta empresa a un mejor lugar? Pues tiene que ser colectivo. Y ahí le pega a nuestro sistema. Citabas a Yuval Harari y él decía, ¿no? En uno de sus libros decía... Mira, ya, o sea, la receta ya está dicha. La receta es la única cosa que nos hace diferentes. Bueno, son 2 cosas que nos hacen diferentes a otras especies. La primera, evidentemente, es que podemos imaginar, pero lo más increíble es que podemos crear lo que imaginamos. Y 2, que podemos colaborar, ¿no? Como especie de una manera flexible. Decían, bueno, las abejas y las hormigas también colaboran, pero de una manera inflexible, ¿no? Si no lo haces, te matamos. Entonces, a fin del día, el Homo sapiens, ¿no? El ser humano, pues ha enfocado mucho esta parte de la colaboración y eso es lo que nos ha hecho como especie evolucionar. Entonces, si tú juntas estos 2 componentes de colaborar y crear lo que imaginas y lo trasladas, por ejemplo, a países, ¿no? Pues tú ves que los países que colaboran
y que crean lo que imaginan son aquellos países, ¿no?, que están en los primeros índices, ¿no?, de producción, de economía, etcétera. Por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Cuando me tocó estar en el Chaos Pilot en Dinamarca, llegamos, estuvimos un día, Beto y yo, llegamos y pues creíamos que era como la escuela en Estados Unidos o en México de hola, preséntate. Y yo, hola, soy Federico, 15 años, tengo 3 empresas, adiós, ¿no? Y de repente todos se quedaron así como de ¿qué pasa? ¿No? Y yo, y me decían, no, preséntate. Y yo, ¿cómo? Pues ya me presenté. No, queremos conocer de ti. Bueno, para no hacerles el cuento largo, estuvimos un día entero, todo el grupo, conociéndonos. Llegamos en la noche, Beto y yo, y dijimos, no, o sea, es el peor desperdicio de dinero que hemos tenido en la historia de la humanidad. O sea, no puede ser que hayamos desperdiciado tiempo un día entero en conocer a todos estos, ¿no? Y entonces, obviamente, al día siguiente llegamos y nos dijeron, bueno, justamente el día de ayer, ¿no?, el objetivo era que el paso número 1 es conocer a todos tus compañeros, ver qué oportunidades tienen, qué fortalezas, qué debilidades, qué amenazas tienen, en qué situación de su vida están. ¿Por qué? Porque va a venir el tema de crear y de colaborar juntos. Y entonces, si todos ustedes ya se conocen, claro, va a ser mucho más fácil de que cuando hay un problema, una crisis o tengamos que crear algo, ya todos sabemos en qué punto o en qué momento, ¿no?, estamos en nuestra vida. Entonces decimos, Willy, ¿sabes qué? Ahorita vas tú, porque la verdad es que tú eres el fregón para esto. ¿Sabes qué, Chava? Te toca a ti. Entonces, y así empezamos, ¿no?, a crear. Y eso es lo que está sucediendo en los países. Lo que hay que preguntarnos es, en nuestras empresas, claro, ¿qué tanto dejamos a la gente crear lo que imagina y sobre todo que haya colaboración? Sí, crear una visión compartida, porque ahí empieza la colaboración. Creo que, y pega en un tema que seguramente no nos va a dar tiempo, pero tiene que ver con el liderazgo. O sea, el liderazgo es la capacidad de poder hacer que un equipo saque lo mejor. Y saque lo mejor me refiero desde la visión, pero al líder le ponemos esta capa de superhéroe y al CEO que tiene que saber todo, que tiene que tener la respuesta, y eso pasa en los países, ¿no? Votamos por un presidente cada 6 años que creemos, y esto pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? En Estados Unidos cada 4, aquí cada 6, en otros países en los periodos que tengan, donde creemos que esa persona va a venir a solucionar los problemas de 120 millones de personas. O sea, eso es una locura, pero creemos eso porque tiene que ver con ponte la pomadita, claro, en donde tienes la roncha y ya llegó el que va a salvar esto. Oye, ¿qué no tenemos una capacidad de hacer nosotros? ¿Y por qué no tomamos responsabilidad? Entonces, creo que esa es la parte importante que viene. Ahorita que te escuchaba, Fede, me acordé estaba tomando un curso con una de estas eminencias, con Peter Senge de pensamiento sistémico, y hicieron una invitación a un grupo global de personas y fuimos ahí a Vermont a una reunión. Y ahí conocí a un cuate súper interesante en estos días en el que te conoces. Este cuate era el rector de una universidad que se llama Globis, que está en Japón y que es la maestría más importante de Asia. Es la número 1, súper internacional. Tú imagínate los niveles de exigencia que tienen. Y el fundador de esta escuela... Me urge ir a Globis. Es un cuate, un empresario súper joven, que le había ido muy bien y entonces estaba tratando de hacer esto. A este cuate lo había mandado a este programa y a otros programas en todo el mundo porque le dijo, quiero que diseñes un programa que dure 1000 años. Ahora. Esa fue la petición. Yo cuando escuché eso, me voló la cabeza y dije, o sea, qué visión y qué petición. O sea, lo que le dijo, necesito que vayas por todo el mundo y diseñes un programa académico que pueda durar 1000 años. Qué impresión. Hasta se me puso chinita la piel. Y este cuate a lo que llegó, y un poco la conversación que tuvimos en este tema, porque obviamente pues compartíamos como interés en esto, hablábamos de estos temas, en cómo le enseñas a alguien a enfrentar un futuro cambiante, a darse cuenta que tiene que generar, primero, cómo responde a la vida, ¿no? Porque a ti te va a pasar algo siempre. ¿Reaccionas o respondes? Reaccionas desde el pánico, desde la situación, respondes de decir, ok, ¿cuál es la situación y qué puedo hacer para colocarme en un mejor lugar? Y eso tiene que ver con con tu armado interno, ¿no? Y a todos nos pasan cosas en la vida.
chéquense cómo reaccionan, ¿no? Un CEO que de repente le están bajando las ventas, entonces tiene dos, gritarle a todo mundo, sentarse, decir qué está pasando, entender, hacer cosas. A nivel bajío, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para seguir haciendo de esta región lo que hicimos? Entonces, creo que la deuda de la educación, por un lado, viene por este lado, pero también el futuro viene ahí, o sea, y yo creo que cada vez más universidades y van a surgir nuevos programas que apunten hacia ese lugar, y yo esperaría que cada vez más directores dejen de ver esa parte de la organización y de recursos humanos como, bueno, tráiganle a alguien a que les dé un cursito. En mi manual está todavía más arriba que la estrategia, la capacidad de colaboración, porque con la capacidad de colaboración desarrollas una mejor estrategia. Y aquí invito a la reflexión de cómo hacen sus estrategias. Se sientan 2 o 3 personas, desde su paradigma dicen, pues vamos a hacer tal. ¿Qué pasa si logras hacer un proceso colectivo y entonces reúnes la visión de un grupo de personas, ¿no? Entonces, yo creo que para allá va. Yo creo que Querétaro, que lo conozco muy bien, ha dado muestras de eso. Creo que a nivel bajío, como dices, me gustó mucho la definición de tu amigo que venía de China, tiene la posibilidad de adaptarse muy rápido y eso lo tenemos que aprovechar. Oye, y ya para cerrar, ¿no? esta plática que está demasiado interesante y seguramente tendremos que tener más pláticas sobre educación. O sea, ¿cuál crees que es hoy, ¿no? los directivos de empresas, los dueños de empresas? ¿Cuáles son esos puntos de precisión, esos tiros de precisión que podrían hacer hoy dentro de sus empresas para justamente hacer estos cambios sistémicos, para iniciar procesos, ¿no? de cambio de pensamiento de sus empresas? Además de contratarte, amigo. Que por cierto, ahorita nos das tus datos para... Sí, hasta les platico dónde ahí pueden encontrarme. Es una pregunta bien dura, Fede, porque lo más fácil sea decir, pues es esta receta. Y otra vez, pues mi manera de ver la vida es que es un proceso que tienes que caminar. Si nosotros vivimos en sistemas sociales que producen un resultado trabajando en conjunto interdependientemente, y lo que nos une son las conversaciones, hay 2 habilidades críticas que tenemos que desarrollar: escuchar, por sobre todo, y poder comunicarnos mejor. Entonces van a decir, oye, espérate, pues si estoy compitiendo contra alguien y entonces me está quitando participación de mercado, y en verdad gran parte del problema vive porque esa organización reacciona. Y uno de los lugares por donde yo empiezo un proceso de consulta es inviten a una junta. Con ver una junta entiendes cómo funciona una organización. La gente se interrumpe, ¿no? De los múltiples cursos que he tomado, tomé uno con una mujer de Inglaterra que lleva investigando toda la vida el proceso de interrupción. Y lo que ella ha llegado es que cuando alguien se interrumpe, es una forma muy agresiva de estar en una reunión, porque a la otra persona le toma entre 7 y creo que 12 minutos llegar a un nivel de profundidad de pensamiento de donde lo interrumpiste. Entonces, su metodología son reuniones donde todo el mundo tiene el mismo tiempo para hablar, donde todo el mundo tiene la misma importancia, no importa si eres el CEO o eres el nivel más de abajo, porque al final estás construyendo algo en medio de todos, ¿no? Okay. Entonces, para mí, creo que igual es una respuesta que esperarían otra cosa, pero creo que tienen que voltear a ver a que este tipo de lugares lo tienen que visitar más. Es decir, tu organización, cómo escucha y cómo se comunica. ¿Cómo son tus juntas? ¿Es un monólogo? ¿Habla alguien? ¿Interrumpe? ¿Son capaces de escuchar todas las voces? ¿Qué tanto respetan? No, y escuchar también a la competencia, a la industria. Claro, a los clientes, ¿no? Uno de mis procesos importantes es escuchar a los clientes de mis clientes. A los proveedores. A los proveedores, al equipo. Entonces, pero vivimos en este mundo tan rápido que no nos damos chance de hacer ese proceso que pareciera ser que tiene otro ritmo. Pero yo creo que ahí es donde se tiene que empezar, uno. Y el segundo es, creo que tienes que desarrollar no solamente la cabeza de la persona, sino la capacidad de interacción, las relaciones, que al final las relaciones internas y externas son las que le dan el potencial a una empresa. Entonces, creo que es solamente plantear esas preguntas, y hay mucho material a quien quiera entender más de este tema de escuchar. Fíjate, David Bohm, que es un físico cuántico,
Este cuate conoció a Krishnamurti, que es una persona de la India, que es un pensador en como temas como más profundos del ser, y Bohm quedó prensado con las ideas de Krishnamurti en temas de diálogo. Y hay un libro que se llama Un Dialogue de David Bohm, que es una joya y justamente despeja este problema. Dice, las organizaciones de este mundo no avanzan porque ni siquiera sabemos tenemos esa habilidad que es escucharnos, conversar, y ya más cierro con esto. Conversar, para mí la definición de conversar es estamos pensando en conjunto. No te estoy tratando de ganar, no estoy debatiendo, estamos construyendo algo en conjunto. Y creo que eso nos hace falta porque tú escuchas una reunión y es una persona convenciendo a la otra, construyendo defensa mientras lo escucha, y ahí no llegas a ningún lado. Entonces, si tu potencial es hasta acá, pues se queda topado aquí, ¿no? Entonces creo que serán next steps, no tan sencillos, pero por lo menos que dejen pensando a quien nos escucha. No, amigo, definitivamente digo, como este capítulo es el futuro de la educación, creo que lo abordamos desde otras perspectivas, no solamente de la educación que hubiéramos pensado a futuro, ¿no? En tendencias que tú te puedes meter y ver esas tendencias en internet, sino que lo abordamos desde ángulos bastante interesantes, ¿no? Desde este pensamiento sistémico, desde cómo como colectividad podemos estar creando, generando. Pues muchas gracias, Willy. ¿De dónde te podemos encontrar? Gracias, Fede. Pues la verdad es que no crean que soy tan público en redes. En LinkedIn, Willy Azarcoya, WILLY, y Azarcoya es AZARCOYA. Ahí me encuentran, me pueden contactar. La verdad es que en redes no ando tan no publico tanto, pero búsquenme. Aún estamos en eso. Estamos en esa parte. Ya tendrán amigo, ya tenemos que explotar todo el conocimiento y sobre todo cómo se adapta, porque tú traes mucho pensamiento internacional, ¿no? En irlo adaptando, ¿no? a la parte mexicana. Pues muchas gracias, Willy, por acompañarnos. Fede. Y pues el proyecto del Gran Bajío a todos nos entusiasma. Yo creo que son de esas genialidades que de repente solamente a un loco como tú se le ocurre, y yo creo que va a estar increíble lo que va a pasar. Felicidades por el proyecto. Muchas gracias, pues por los próximos 20 años. Mil gracias. 20. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del Gran Bajío, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube, así como en nuestra página web www.elgranbajío.com.